Bendiciones, amada familia de Dios. Estamos continuando la serie, la función ministerial profética en el nuevo pacto. Esta es la parte número 4. Y quiero empezar hablando lo que nuestro Dios, que es un Dios profético, nos dice en Isaías 42:9. Mire lo que dice el Señor. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que suceda. Es hermoso tener a un Dios que tiene el control de todos los tiempos y sazones de la humanidad y mayormente de las generaciones de iglesia. Por eso la iglesia tiene visión y no es ciega ni está velada en cuanto a los tiempos y sazones en las cuales Dios las ha puesto en su propia potestad. Y es aquí donde el ministerio profético ha sido constituido por Dios por todas las generaciones y ahora en la iglesia, debido a que es el ministerio que Dios usa para manifestar, expresar, anunciar y dar a entender las cosas escritas en la eternidad y desde la eternidad para que se cumplan en el kairos, o sea, en el tiempo escogido por Dios. El ministerio profético está aquí para anunciar lo que en la eternidad ya se ha determinado a cumplirse en los tiempos humanos. Salmo 119, 89 a 91 declara: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Todo subsiste hoy conforme a tus decretos, porque todo está a tu servicio. Lo que el Padre ha escrito en Cristo para que se cumpla en la tierra y en todas las sazones que la iglesia habita aquí en la tierra, se va a ir cumpliendo. Y es aquí en donde la voz profética de Cristo se escucha por medio del ministerio de profeta. La función profética se enfoca, se especializa en la administración de la palabra eterna que gobierna y rige todos los tiempos y sazones humanos. Administración que trae guía, da dirección y mantiene a la iglesia y a sus generaciones activadas, entendidas en la visión y misión celestial del reino. La función de profetas en el nuevo pacto es la de interpretar y administrar la palabra y mensaje profético que encierra todo tiempo y sazón humanos. Recordemos que Dios trabaja en tiempos y sazones según Él las ha ordenado en su propia potestad. Apocalipsis 1:19 declara: escribe pues lo que has visto. Se le dijo al profeta Juan lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Así que el ministerio profético administra las profecías cumplidas en Cristo y anuncian las que se van a cumplir, utilizando el don de profecía para dar su instrucción profética a la iglesia y así la iglesia sea entendida en su propósito y misión en sus tiempos y sazones. Cuando no hay entendimiento de la palabra profética de Dios, las generaciones de iglesias entran en mentalidades de escapismo, estructuras jerárquicas, estructuras religiosas, perdiendo en sí el enfoque de edificar, capacitar y levantar legados de generaciones que continúen la visión y misión del reino confiada a sus generaciones. Efesios 3, 8, 11 nos declara y nos habla. El apóstol Pablo: aunque soy el más insignificante de los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender, sí, una función de profeta tremenda, a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades de las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. La función profética en el nuevo pacto está ligada, administra y es entendida en la voluntad del Padre, llevando así a la iglesia a estar alineada, entendida, obrando en su voluntad
y madurando en el discernimiento de ella. La iglesia puede tener todos los dones, conocimiento y convicción del reino, pero si ésta no opera en su voluntad, de nada le sirven tales realidades, pues la voluntad del Padre viene a ser el núcleo de todo su propósito eterno en Cristo, y es desde la voluntad eterna del Padre de donde nace y se expresa el don profético. El ministerio de profeta se especializa en discernir, impartir y administrar a la iglesia tal gracia de ver clara su voluntad específica e importante para la eficacia de la obra del ministerio que la iglesia está haciendo en sus generaciones. Dios requiere, mis amados, a toda generación de iglesias que vivan en la excelencia moral de su voluntad, que vivan en la conducta agradable de su voluntad y que vivan en la perfecta plenitud de su vida, de su voluntad, según Romanos 12:2. Así que el ministerio de profeta desarrolla y transmite a la iglesia la revelación de la voluntad del Padre en las siguientes facetas. Veamos estas facetas de la revelación de la voluntad del Padre. Primera faceta es entender y comprender la revelación de el buen propósito de su voluntad. Cuando hablamos de entender, estamos hablando de percibir el significado de la revelación de Cristo y las realidades del reino. La palabra comprender es hacer propio lo que se entiende y actuar en consecuencia. En este caso, lo que de Cristo se nos ha dado ya para administrarlo. Así de que la revelación del buen propósito de su voluntad se refiere a la predestinación de los hijos de Dios, escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios estableció su elección favorable de hijos en la eternidad y no en los tiempos humanos y no por medio de méritos humanos. Efesios 1:5 nos declara esto. Nos predestinó. Esta palabra predestinó significa que se nos dio un destino de antemano. Fuimos establecidos en tal destino para llevar a cabo aquello por lo cual fuimos predestinados en Cristo. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El buen propósito de su voluntad entonces nos revela tal gracia de adopción. ¿Y qué es adopción? La adopción es un acto jurídico establecido por las leyes eternas del reino. Un acto jurídico de Dios que coloca legalmente a una persona como hijo en su familia y heredero de su reino. Así que el buen propósito de su voluntad nos revela tal gracia de adopción recibida por él. La otra faceta de su voluntad es entender y comprender la revelación de el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad nos revela todas las realidades y legalidades eternas de la completa redención de Cristo en sus hijos. Realidades confiadas e impartidas en cada miembro del cuerpo de Cristo para ser colaboradores con Dios en el propósito eterno en Cristo. Efesios 1:9, miren lo que dice Efesios 1:9. Él nos hizo conocer. Esta palabra conocer nos habla de que conocemos las realidades del Padre y de Cristo por el Espíritu que procede de Dios y que ha sido dado a nosotros para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. El misterio de su voluntad nos declara que Dios propuso unir nuevamente todo bajo una cabeza que es Cristo, y los hijos entran en esa realidad. Los velos de las tinieblas que inutilizaban la vida y existencia del hombre vienen a ser quitadas por esta revelación. La otra faceta de su voluntad es entender y comprender la revelación de el designio de su voluntad
el designio de su voluntad. La palabra designio significa la serie de pasos a seguir para cumplir lo establecido y determinado desde la eternidad. El designio de su voluntad. Este designio nos da a entender la determinación anticipada de Dios en Cristo en otorgarnos la posición de hijos para ser herederos de su herencia, un designio muy por encima de toda limitación y comprensión humana. Efesios 1:11 declara, en Cristo también fuimos hechos herederos. Esta palabra herederos significa que fuimos elegidos por la voluntad divina. Wow. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Así que el designio de su voluntad nos revela que en Cristo, el Padre, según su plan y su deseo eterno, escogió primogénitos herederos de su reino, hechos conformados a la imagen de su Hijo unigénito. La otra faceta de su voluntad es entender y comprender la revelación de su buena voluntad. Su buena voluntad es la instrucción de servir a Dios por medio de una excelencia moral, llevándonos así a hacer obras firmemente aprobadas por Él, debido al carácter y madurez de Cristo, obrando en la vida y voluntad de cada hijo de Dios. Filipenses 2:13 declara, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer, o sea, el deseo, como el hacer, o sea, su acción para cumplir sus deseos, para que se cumpla su buena voluntad. Por esto se nos manda a cada hijo de Dios a abandonar lo necio. Esta palabra necio en la Biblia significa el estar desprovisto de sabiduría o buen sentido o buen juicio. Es aquel pensamiento que está vacío de Cristo y su revelación. Entonces se nos manda a abandonar lo necio y a entender. Esta palabra entender en el original significa conocer y comprender la naturaleza de las cosas divinas. Entonces se nos manda a abandonar lo necio y a entender cuál es la voluntad del Señor, según Efesios 5:17. La otra faceta de su voluntad es entender y comprender la revelación de la plenitud de su voluntad. La plenitud de su voluntad. La plenitud de su voluntad es la virtud en que cada hijo de Dios viene a estar lleno en Cristo para vivir con entendimiento y convicción. Repito, para vivir con entendimiento y convicción en su llamado eterno y así no fallar al blanco, sino ser un reflejo de su imagen y semejanza en todas nuestras asignaciones. Colosenses 1:9-11 declara, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente, no parcialmente, conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan. Miren las consecuencias de entender su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. La plenitud de su voluntad nos da esa llenura plena de sus gracias y nos imparte un conocimiento completo y profundo de Él, inspirado por el Espíritu Santo, el cual ilumina todo nuestro ser interior de las riquezas de su palabra eterna. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia es entendida en todas estas facetas de su voluntad eterna que acabamos de ver, ¿qué hijo va a abandonar su función en el cuerpo de Cristo? ¿Qué hijo se va a desconectarse de la cabeza que es Cristo? ¿Qué hijo va a buscar cosas fuera de Cristo?
¿Qué hijo va a dejar de amar más y más a su Padre Celestial? ¿Qué hijo va a aborrecer vivir en el Espíritu? Santiago 1, 16, 18 declara: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dávida y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por eso la iglesia no cambia ni se mueve como las sombras, sino que va de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, creciendo y madurando en el conocimiento y la revelación de Cristo. Versículo 18 dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Cuando generaciones de hijos o iglesias ignoran esta exhortación e impartición profética, generaciones de creyentes entonces viven una vida carnal, expresan una mente dividida entre la fe y la duda, expresan un doble ánimo: hoy adoro, hoy no adoro. Viven en la inmadurez de carácter y entendimiento, expresan celo por las cosas de Dios, pero sin conocimiento. Se mueven de lugar a lugar, quebrantando así la voluntad geográfica de Dios en su llamado divino, sin nunca llegar a conformarse a la plena estatura de Cristo, llevando a tal generación a perder la adoración en espíritu y en verdad y el temor reverente hacia un Dios vivo. Apocalipsis 4:11 declara: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. La voluntad del Padre revelada en Cristo viene a ser entonces como la plomada y el cordel, instrumentos proféticos que eran usados para representar un mensaje profético. La plomada, por ejemplo, era un cable sujetado con plomo que se utiliza en construcción para verificar que las estructuras verticales estén alineadas según el diseño verdadero. Simbólicamente se refiere a las normas divinas con las cuales Dios juzga y prueba los motivos e intenciones de las obras de los hombres con las cuales edifica. Amós 7:7, el profeta Amós declara: el Señor me mostró otra visión. Estaba él de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano. La voluntad perfecta del Padre revelada ya en Cristo es nuestra plomada para edificar. Edificamos según entonces la plomada de Dios. El cordel era una unidad de medida que marcaba los límites. Simbólicamente representa los límites de los mandamientos de Dios para mantener a su iglesia dentro de su protección, su propósito, su cuidado y su edificación. Zacarías 2:1-2, el profeta Zacarías declara esto: alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté: ¿a dónde vas? Y él me respondió: voy a medir a Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. La voluntad perfecta del Padre revelada ya en Cristo es nuestro cordel, que nos mantiene viviendo y sirviendo bajo la voluntad eterna en sus mandamientos. Concluyo con esto, iglesia amada: que Él nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada a Él. Necesitamos entonces profetas el día de hoy que nos ayuden a colaborar con tan grande obra del ministerio que es la edificación y capacitación del cuerpo de Cristo. Colosenses 4:11-12 nos habla de nuestro hermano Epafras. Dice la palabra: les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes. ¿Está usted luchando en oración por toda la iglesia? Debemos de hacerlo así. ¿Para qué? Para que plenamente convencidos, escuche esto, la iglesia debe de andar y vivir plenamente convencidos, como dice la Escritura, se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios.
Así que, mis amados, esta es la palabra que nos habla de la función de profeta en el nuevo pacto. Vamos a seguir desarrollándola para recibir una impartición y para ser entendidos en este ministerio tan hermoso que el Señor Jesucristo dejó para todas las generaciones, para que fueran edificadas, capacitadas y entrenadas en la obra del ministerio por medio de este ministerio de profeta, en cooperación con todos los demás ministerios. Padre, te doy gracias por este momento, porque yo sé que cada día vamos creciendo y madurando en la revelación de tu Hijo, en la palabra escrita y entendiendo claramente tu propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo. Y agradecemos por el ministerio de profeta, que es una herramienta ministerial que utilizas para edificar y capacitar a los santos en todas sus generaciones de iglesia. Oro, Padre eterno, que levantes profetas verdaderos, Señor, basados en el nuevo pacto y en la revelación de tu Hijo, para que nos ayuden y cooperen con todos los demás ministerios a edificar la iglesia, a edificar los santos, y que nos ayuden a levantar legados, generaciones firmes, para que ellos sigan ministrando el evangelio eterno en sus generaciones futuras. Gracias, Padre, por esta palabra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, les amamos, que el Señor les bendiga y sigan adelante. Bendiciones a todos.